Uno. Muy bien, Shabbat Shalom, Jabrín, a todos los que están aquí presentes, que cada 15 días estamos aquí reunidos para ir revisando, para ir estudiando, checando, ¿no? Todo lo que vamos encontrando en esta lista que hizo Maimónides hace más de casi 700 años, promedio, pero que bueno, estamos auditando, no porque pretendamos tener una super mega autoridad, sino que creo que es lógico que cualquiera lo haga, ¿no? No se necesita tener una gran autoridad para hacer este ejercicio. Ahora, vamos entonces a tomar donde lo habíamos dejado. Igual el tema de la clase pasada o de la reunión pasada fue un tema muy provechoso que hoy continúa. La verdad es que creo que algunos mandamientos los vamos a pasar muy rápido. Estuvimos hablando de la Kebuná en Mashiach, un tema que coincidió con una polémica que se suscitó para esa época, para hace 15 días, que todavía está, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, visto todo lo visto, los hechos, los debates, los argumentos, digamos, los aportes, y viendo que la cosa sigue igual, yo he decidido simplemente ya dejar de tocar ese tema, es decir, ya todos ustedes saben cuál es mi postura con respecto al templo y qué me parece todo eso que se anda diciendo por allí, el peligro que eso representa. Ya me he cansado de advertirlo, así que yo creo que me he resignado a actuar por medio de ustedes, ¿ok? Concentrarme en los que están estudiando, los que escuchan, los que están aquí y ya está. No veo que por qué ocuparme de otra cosa, ¿no? Porque luego no avanzamos nunca. Luego estamos ahí siempre discutiendo las mismas cosas y que se van reciclando, ¿no? Cada vez, cada tanto tiempo vuelve y aparece lo mismo. Entonces ya me he dado cuenta que no tiene caso. Hay que seguir, hay que pasar de estas cosas. Bien, entonces hoy vamos a continuar con lo que sería una segunda parte de esa que es una, pero no sé si repito, me voy a enfocar en ello porque si revisamos, por ejemplo, la última mitzvah que estudiamos, 158, básicamente sigue hablando de lo mismo. Es que se han dado cuenta que Maimónides se volvió muy repetitivo. Lo que se hizo fue desglosar, desgranar cada punto, cada detalle. Y repito, yo me planteo si eso en realidad había que hacerlo así. Por ejemplo, en este caso, dice, esta es la advertencia, en la mitzvah 158, ¿no? Por la cual fue advertido el Cohen de no tomar una zona, bueno, una mujer promiscua. Esto es algo que ya hemos leído en Levítico 21:7, ¿ok? eh, y ya nos parece redundante. Ahora, esto es uno de los puntos que cabe decir que se nota automáticamente que hay una grandísima diferencia entre el sacerdocio levítico y lo que es el sacerdocio que ha creado y ha inaugurado y ha traído la libertad que ha traído nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, porque obviamente este tipo de parámetros no se sostienen ahora con nosotros. Es decir, que no vaya a ser que alguien, como ya lo he venido diciendo, porque pasa, ¿no? Hay un grupo que está diciendo, no tomes lo que es de los hijos de Aarón, ¿vale? Me parece genial. Pero luego hay otros que es verdad que se lo quieren tomar todo y de repente van a rayar en esta especie de, bueno, no sé cómo diríamos, de apartheid, si se puede decir, un apartheid espiritual, porque de repente entonces ahora los que venían siendo incrédulos de toda la vida y ahora se han convertido, ahora se sienten tan puros que no pueden tomar una mujer que no es virgen o que de repente ha tenido algún pasado, lo que sea. Me explico. Claro, y tú has sido santo toda la vida, seguro. Entonces, hay que decirlo, esta legislación definitivamente en la nueva libertad del nuevo sacerdocio, pues no va más, no tiene ningún tipo de procedimiento, de proceder, porque somos nueva creación. Entonces yo ponerme a basarme en lo que fue el pasado de una mujer y a ver qué fue antes de ser creyente para saber si puedo o no, es que me parece fatal, sinceramente. Porque si es creyente, nueva creación somos. Ha habido, y esto sí hay que decirlo, voy a usar mejor otro término, no me gustan las mezclas, pero hemos sido una nueva creación. Se nos ha restituido una dignidad y esa dignidad va en construcción, va creciendo cada día, de tal manera que ninguno, y eso lo digo yo aquí libremente, porque
me lo puedo permitir decirlo, ningún varón, creo yo, que a estas alturas, siendo creyente, se va a plantear así, ir haciendo discriminaciones como si fuese un sacerdote levita o como si fuese peor un sumo sacerdote, o sea, mucho más complicado. Si es creyente, es creyente. Ya lo he venido diciendo últimamente. Esto ya, esto no tiene que ver ni si cristiano, mesiánico, judío, lo que sea. Esto es si eres creyente o no eres creyente. Esa es la única clasificación que cabe aquí. No cabe más. Ya puede ser de donde sea, pero si es creyente, se va a sujetar a la voluntad de Dios y punto. Y eso es lo que va a interesar. Entonces, esta mitzvah que está en Levítico 21:7, a ver, hay que decirlo, ha recibido su máxima revelación. Acuérdense que por eso es importante entender qué era la función o el papel que, digamos, representaban los levitas, porque si ellos eran los libres entre los libres, hemos visto pues que efectivamente iban a dar un ejemplo ante el pueblo, ¿no? Y claro está, esta legislación que prohibía a ellos tomar una mujer que tuviese unas credenciales bastante estropeadas, representaba precisamente que no por discriminación hacia ellas necesariamente, sino precisamente por no aprovecharse, porque podía pasar al revés, si lo piensas, ¿no? Una persona que está en eminencia, pues se quiere aprovechar de repente de su posición dominante y traer o explotar aquello que de repente la mujer se sienta indigna o se sienta poca cosa, o lo que sea. Entonces también es verdad que tiene esa función dual, ¿no? Pero bueno, repito, esto definitivamente es pasado. A nadie conocemos según la carne. Si alguno conocemos en la carne a alguien, pues ya no lo conocemos así y echamos hacia adelante, ¿no? Como para saberlo. Entonces, hay que perder digamos, ese miedo que a algunos de pronto le está pasando por la cabeza, ¿no? Ah, entonces el mandamiento fue anulado. Ah, entonces, ¿qué significa aquello de que ni una yud ni un kots de la Torah será anulado? Ojo, ¿qué dijo Mashiach? Hasta que todo exista. Esta expresión hay que leerla completa, ¿eh? Porque te digo que está bien porque se ha utilizado por muchos años, las que hablan de Torah y todo lo demás. Y bien, ha venido bien, ¿no? Porque claro, es verdad que la Torah no está abolida y por esa razón seguimos observando todos los mandamientos que observamos. Pero luego seguramente se va a encontrar con esta disyuntiva. ¿Y sabes qué ha pasado? Que por mantener muy rígida esa visión de ese versículo que no lo leen completo, eso les ha llevado entonces a aceptar o a inclinarse a pensar que entonces tal vez el sacerdocio levítico tiene que seguir existiendo y tal vez entonces todas esas legislaciones van a tener que volver a existir porque es que la Torah no puede estar anulada. A ver, efectivamente Mashiach puso una cláusula que la vamos a nosotros a analizar en la realidad espiritual del Evangelio. Dice, no pasará, no se va a anular, no se va a caer una yud ni un kots de la Torah hasta que todo exista. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue la realidad misma de las cosas hacia donde estaba proyectado, no vamos a hablar de anulación, vamos a hablar de plena realización. Por eso es que el apóstol Pablo en algunos pasajes que son mal interpretados, habla de las sombras versus la realidad misma de las cosas, pero evidentemente, por ejemplo, para que quede muy claro, ¿tú crees que Moshe iba a preferir más el tabernáculo de pieles y de madera que se apareciera Mashiach en persona? ¿Me explico? ¿Tú crees que él iba a decir, no, no, yo quiero mi tabernáculo? Es que Dios dijo que era para siempre. Yo quiero aquí mis tablas cubiertas de oro y mis pieles de animales. ¿Tú crees sinceramente que Moshe iba a tener ese razonamiento? Él sabía que eso fue hecho conforme al modelo que le fue mostrado en el templo, en el cielo, ¿no? Que lo tuvo en la visión. Entonces sabemos que es una escala pequeña, pedagógica, ¿ok? De lo que estaba, de la realidad misma que estaba en los cielos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hermanos de los círculos cristianos que a veces se previenen demasiado, llevan esta idea al extremo y entonces acaban con todo. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, es que Jesús es el Shabbat.
dicen ellos, ¿no? A ver, eso sí, es verdad que Él es el descanso, que hemos llegado a su reposo, que descansamos en Él, pero es que no va a reñir lo uno con lo otro. ¿Acaso ya estamos en la eternidad como para decir que se acabó esa temporalidad relativa al Shabbat, que ya no tenemos que distinguir un día de otro, por ejemplo? Entonces, lo que está pasando y vengo notando es que se va en bloque, demasiado en bloque. Entonces, si el Shabbat está vigente, entonces el sacerdocio levítico está vigente. Y por eso entonces también es verdad que algunas personas, algunos malintencionados, hay que decirlo, otros con inocencia, entonces preguntan, entonces ¿por qué ustedes no apedrean? ¿Por qué no sacan y apedrean a la gente? Porque está en la Torah que tienes que apedrearlo. Dice, bueno, ya ustedes aquí han escuchado de vieja data lo que he explicado al respecto. Y eso muestra precisamente la evolución de la Torá. Nosotros no podemos seguir pensando que la Torá es una piedra, es una estructura fija, rígida, que se mantiene todo el tiempo igual. Lo que estamos viendo es que parte de unos principios que luego, como una semilla, efectivamente, la semilla va cambiando de forma. Por ejemplo, este ejemplo de semilla es muy bueno. A ver, Mashiach mismo dijo, a menos que el grano de trigo cae a la tierra y muere, no lleva mucho fruto, ¿sabes? O sea que es un caso, es una situación necesaria, pero eso no significa que la semilla se anuló en el sentido estricto y absoluto de la palabra. Significa que ha pasado un proceso evolutivo, un proceso de crecimiento, de desarrollo, de expansión, que le ha hecho adquirir otra forma diferente. Entonces, nosotros lo que creo que es una tarea pendiente que todos tenemos que estar haciendo es precisamente calibrar cuál es el estado actual de desarrollo de cada mitzvah, si ha llegado a su realización plena o si todavía no. Un ejemplo, en el caso de los animales, es evidente que los animales siguen estando como fueron prohibidos desde el principio, ¿sabes? Ahora, yo les pregunto, para que lo piensen ahí ustedes, ¿cuál es el estado máximo de desarrollo relativo a los animales? Piénselo por un segundo. ¿Por qué? Porque es que en el futuro inclusive no vamos a tener necesidad de comer animales. Entonces, si en un futuro todos los animales se vuelven tajor, tampoco significa que vamos a seguir comiendo animales, aunque todos sean tajor, ¿sabes? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la legislación sobre los animales se va a acabar o se va a anular en algún futuro? Hombre, dicho así, pues sí, porque si ya todos son tajor en un futuro, ¿para qué distinguir si ya no hay nada que distinguir? Pero quiero llevarlos más allá. Significa también que si ya todos los animales se vuelven aptos, también es verdad que ni siquiera vamos a necesitar ni comerlos, mucho menos sacrificarlo, Dios nos guarde, ¿sabes? ¿Qué dice Isaías? Toda la tierra se llenará el conocimiento de Hashem, el león comerá paja, el cabrito jugará con el leopardo, la serpiente no tendrá veneno ni nada por el estilo, ¿no? Habrá definitivamente una nueva creación de esta zona, de este sector relativo a los animales, ¿vale? Ahora, ¿se puede decir lo mismo o se puede predicar lo mismo de otros escenarios? Pues no. Me explico, porque por ejemplo, el caso del sacerdocio levítico es evidente que ya llegó su manifestación más avanzada. Todavía podríamos decir que nos hace falta un último estado de libertad, que es la libertad con relación a este cuerpo de muerte, por ejemplo, pero cuando seamos ya libertados de este cuerpo de muerte, seremos sacerdotes, seremos libres en un grado más eminente. Entonces, muchas de las cosas que hoy pudiéramos nosotros considerar que evidentemente tenemos que de pronto seguir distinguiendo, seguir, en aquel día ya no habrá ni siquiera necesidad. Es que a veces creo que estamos pensando con la vista bastante corta con relación a lo que es el mundo venidero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos que como no les da de pronto la imaginación para empezar a desarrollar y a desarrollar y desarrollar todo esto, ¿sabes qué está pasando? Que se están yendo al otro extremo y están entonces aceptando
que tal vez de repente haya que apedrear, tal vez de repente haya que hacer el sacrificio de Pesaj, tal vez hay que ir al templo y se están queriendo volver. Y fíjense ustedes que eso es lo que principalmente, digamos, trató, no voy a decir atacar, pero trató el autor de la carta a los hebreos, porque el templo seguía en pie. Y oiga, que esto es muy importante también decirlo. Los apóstoles, y esto es algo que también tienen que todos tener muy claro. La pregunta aquí sería, ¿qué representaba la palabra templo para Yehoshua y los discípulos? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que según la respuesta que das, te vas a enfocar en un universo paralelo totalmente diferente. Pues para ellos la palabra templo tenía directa asociación con la palabra montaña. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Yehoshua dice allí que expulsó a los cambistas del templo, realmente esos cambistas no estaban en lo que se llama el templo. Porque es la pregunta. Por eso voy a compartir una imagen por aquí. Permítame un segundo para que reflexionemos sobre esta parte. Porque es que a veces algunos piensan que nosotros no estudiamos o no sabemos nada del templo y cosas así, ¿no? Y de repente vienen con un vocabulario tratando de vender otras cosas. Pero ustedes tienen que saberlo con total claridad. Entonces, permítame, voy a buscar por aquí una imagen de esa maqueta que se suele hacer normalmente, que tampoco es que estemos seguros que haya sido así, valga la pena decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar esta imagen. Por ejemplo, cuando Yehoshua expulsó a los vendedores, tienen que saber que esto que está aquí, que se llama la estoa real, esto era un mercadillo, digamos, formal. Fue pensado por Herodes para que aquí se desarrollase todo el intercambio, la actividad de compra y venta, cambio de divisas, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que se ve que toda esta zona, que óigase bien, les pregunto, ¿esto es templo o no es templo? ¿Sabes? Porque claro, formalmente hablando, templo en teoría serían estas 4 paredes, con todos sus recintos, con todas sus plazoletas y todo lo demás. ¿Sabe? Eso puede generar alguna confusión. Entonces resulta que estas 4 paredes tenían unas placas que se llama la inscripción de Sorek, por ejemplo, cada tanto estaban puestas. Y, ojo, prohibía el paso de los gentiles so pena de muerte. Este patio que estoy señalando en rojo y este otro de aquí se llamaba el patio de los gentiles. ¿Ok? O sea que una persona, un gentil de las naciones, que se viera atraído al Dios de Israel, por lo menos tenía, entre comillas, libertad para entrar en esta zona. Lo que no podía pretender era meterse aquí, en lo que era, por ejemplo, la Ezrat Nashim, y mucho menos pues en el atrio de Israel, ¿no? Pero podía estar aquí en la zona de rojo. Pero ¿qué pasa? Que estas líneas azules están representando los cambistas que evidentemente, además de cualquier cosa que hicieran, estaban robando, estaban estafando, estaban, vamos, haciendo de todo, ¿no? Y estaban hasta dejando sin sentido el sistema sacrificial. Porque si tú, por ejemplo, por tu pecado tenías que ofrecer un chivo y resulta que el chivo era tan caro, entonces venía alguien y te decía, bueno, mira, tenemos este defectuoso que es más barato, ofrécelo y ya está, no pasa nada. Y eso iba corrompiendo todo el sistema. Como puede ser que te dijeran, bueno, si era un chivo, pues ofrece una paloma, no pasa nada. Y este tipo de lógicas de facilitación, todos son facilidades, entre comillas, iba poco a poco, repito, socavando la legalidad y la vigencia y la validez de todo lo que se hacía allí, ¿no? Dice el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, tengo entendido que era el templo, correcto. Entonces, si ese es el concepto general que yo sé que mucha gente tiene, ¿cómo es que estaban los cambistas en el templo? ¿Me explico? Obviamente no estaban en el Beit HaMikdash. Alguna vez creo que lo expliqué, pero quiero que lo recuerden. El recinto como tal, el Kodesh HaKodashim y el lugar Kodesh, se llamaban Heijal. Luego tendríamos aquí, voy a ponerlo en rojo, el Beit HaMikdash, ¿ok? Y aparte tendríamos lo que sería el
el Har HaKodesh, el monte sagrado, el monte de la santidad. ¿Ok? Ahora, cuando los apóstoles iban al templo, o sea, a la montaña, dice que se reunían en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón se ubica justo en esta banda de al frente del Beit HaMikdash. O sea que no necesariamente ellos seguían entrando aquí al interior de las cuatro paredes, pero sí iban a la montaña. Y eso es un claro ejemplo que yo siempre de hace mucho tiempo he explicado, que no sé por qué les parece difícil a algunos entenderlo. Hay que entender lo que es la transición. Siempre he puesto el ejemplo de David con Shaul. El hecho de que David ya fuese el ungido y ya fuese declarado el nuevo rey de Israel, no quitaba con que Shaul siguiera ejerciendo el reinado hasta que Dios se lo quitara. Entonces, la montaña, bien dijo Yehoshua, nuestro Señor, oye, ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre Abba, ¿vale? Pero la montaña seguía allí funcionando. Entonces, hasta el tiempo en que definitivamente Dios hizo público el fin de ese sistema, pues los apóstoles seguían asistiendo allí. Ojo, pero iban a la montaña. Cuando dice que iban al templo, dice iban a la montaña. Lo que pasa es que, claro, la montaña fue cubierta por esta meseta artificial que hizo Herodes, pero ustedes tienen que saber que por debajo la montaña estaba así, ¿vale? Estaba allí. Y entonces era una elevación de terreno, ¿vale? Que estaba allí. Y Herodes lo que hizo fue una plataforma artificial para que cupiera su templo, que tanto vendió pues casi como una maravilla del mundo. Y de hecho algunos testimonios sugieren que parecía una maravilla del mundo, ¿no? Una cuestión arquitectónica impresionante. Pero cuando Yehoshua iba al templo, era a la montaña. Él honraba la montaña. Entonces, hay de hecho un dato muy curioso que lo voy a poner aquí un segundo, permítame. Nahum Har Hashem. Eso está en Isaías capítulo 2. Y resulta que esta profecía que está en Isaías capítulo 2, me sorprendió escuchar hace poco a alguien del mundo antimesiánico decir que por eso Yehoshua no podía ser el Mesías porque el Mesías tiene como misión edificar el templo. Y me sorprendió que se haya basado en este versículo de Isaías 2.2 que dice, y sucederá que en Aharit Hayamim, o sea, la era mesiánica, que dice, Nahon Yiyeh Har Beit Hashem. Firme estará o será el monte de la casa de Hashem. Es aquí donde yo he explicado que, por ejemplo, que hemos dicho que es la palabra monte en lenguaje espiritual, doctrina, ¿ok? Que hemos dicho que es casa, escuela, y que es aquí Hashem, pues nuestro Dios, ¿no? Entonces, la doctrina de la escuela de Hashem. ¿Qué pasa? Que ellos leen literalmente el monte de la casa de Hashem. Y cuando leen casa, obviamente ellos interpretan templo, ¿no? Y dice que estará firme en la cabeza de las montañas y será levantado más que las colinas. Y ojo lo que dice aquí, y serán iluminados por él todos los gentiles. O se puede traducir, correrán como río hacia él todos los gentiles. Y ahí donde está la contradicción, porque resulta que yo estoy seguro, y esto también lo tienen que tener claro, hay dos posibles escenarios si allí en Jerusalén se llega a construir un templo. El primer escenario, como ya lo han visto algunos, que lo he publicado, es un lugar abierto a todas las personas, sin discriminación alguna, ojo. Eso en parte estaría dándole, entre comillas, ¿no? Una realización a la última parte que acabamos de leer. Correrán hacia él todos los gentiles. Pero resulta que al mismo tiempo, esa visión de templo como un lugar abierto a todas las naciones chocaría con la visión ortodoxa de los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos ya te das cuenta, un gentil no podía pasar de la pared separadora. Entonces, ese es el otro escenario, que allí en Jerusalén se erija un templo con una visión ultraortodoxa de la Torá. Bajo ese escenario, los gentiles no tienen nada que hacer, salvo que se conviertan al judaísmo.
Entonces, si se da ese escenario B de un templo ultraortodoxo, entonces la profecía de Isaías no tendría ningún sentido, porque ya no todos los gentiles podrían ir. Pero se han dado cuenta que en cualquiera de los dos casos sería, ninguna de las dos maneras cumpliría, entre comillas, esa profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque no se trata ni de que todos los gentiles vayan masivamente sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de cambio, ni de confesión de nada, pero tampoco se trata de que sea un templo ultra mega ortodoxo en el que tengas que convertirte al judaísmo para poder entrar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero resulta que cuando leemos la profecía de Isaías 2:2 a los ojos del Evangelio, entonces tiene mucho sentido, porque es la doctrina de Hashem, de la escuela de Hashem, la que estará por encima de cualquier otra doctrina, y los gentiles que sean iluminados, que vengan allí, serán iluminados por él. Ojo, no se trata de correr masivamente, se trata de ser iluminado, que eso es lo bonito que tiene cuando lees el pasaje. Cuando leemos aquí de Naharu, también se puede leer de Noharu Elav Kolagoyim. Serán iluminados por él cualquiera de los gentiles, sin discriminación. Entonces es evidente, y vuelvo a la pregunta que hice al principio, hace un momento con Moisés. ¿Tú qué crees? Que si se levantara el profeta Isaías, él iba a estar ansioso por ver levantado un templo de nuevo, material, o ver que las naciones son iluminadas por el conocimiento de Hashem. ¿Qué crees que preferiría el profeta Isaías? ¿Sabes? Pero lamentablemente algunas personas creen que los antiguos estaban fascinados con ver un edificio construido. Por ejemplo, cuando David, y ustedes lo pueden leer, creo que lo cité en una de estas, en Shir Hashirim o algo así, ¿no? Cuando tú lees en Samuel y David quiso hacer un templo, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dice que yo nunca he pedido templo. Yo nunca he hablado de habitar en templos ni nada por el estilo. Porque cuando la profecía dice, "Veshahanti betoham", yo habitaré en medio de ellos, no se está refiriendo a que esté un edificio en medio de nosotros. Literalmente ahí el edificio. Es Él el que va a habitar. Pero, ¿qué pasa? Que la concepción incorpórea de Dios que tienen tanto muchos cristianos como el judaísmo es lo que les hace luego pensar que se necesita un templo físico para poder ver a Dios físicamente. Porque como entre comillas Dios es espíritu para ellos, entonces la única manera en que Dios sea visible es a través de un templo. Pero como para nosotros, digo nosotros, todos los que se identifican en esto que he enseñado, para nosotros Dios es corpóreo, no tenemos necesidad que haya un templo que lo represente. Él mismo estará en persona. Y ojo, y además eso incluye su presencia dentro de nosotros. Entonces ahí tenemos, repito, ahora mismo estamos en una situación ya casi irreconciliable, por decirlo así, ya no veo punto de retorno. Los que se van por la necesidad de ver un templo físico y fascinados por una construcción hecha de manos, y los que vamos por la senda del Evangelio, que afirmamos lo que está allí. Oye, somos nosotros las piedras, somos nosotros el templo, somos nosotros los sacrificios que ofrecemos con frutos de labio que confiesan su nombre. ¿Me explico? Pero esto cada vez más se está quedando casi que imposible de comprender por el otro grupo, porque están definitivamente fascinados con el tema de ver allí una construcción, pero no terminan de pensar cuál es la repercusión que eso tiene. Entonces, volviendo al tema central que era, ¿qué, ¿cuál es el calibre que van teniendo los mandamientos? Se dan cuenta que hay mucho para pensar. Entonces, repito, no hay que tener miedo. Si alguien viene y te desafía, entonces el sacerdocio levítico ya se acabó. Sí, se acabó. Pero se acabó porque ha venido su revelación. Entonces los cristianos tienen razón cuando dicen que ya el Shabbat se acabó porque ahora viene su. Pues no, porque las condiciones por las que se dio el Shabbat y de las que depende el Shabbat todavía no se han manifestado. Yo lo enseñé, no sé hace cuánto, he perdido un poco la noción de esa parte, pero relativamente reciente decía
con relación a la lectura de Génesis 1 y 2, sobre todo el capítulo 1, que los 6 días de la creación son victorias programáticas contra las tinieblas, de tal modo que al llegar al Shabbat ya no hay tinieblas. Todos los demás días de la creación, dice, fue la tarde, fue la mañana. O sea, se puso la luz, salió la luz, se puso la luz, salió la luz. Había oscuridad, prevaleció la luz, si lo quieren leer así, ¿no? Estamos viendo que a pesar de haber existido tinieblas, prevaleció la luz. Pero cuando se llega al Shabbat, en Génesis, ya no hay oscuridad. No dice en ninguna parte, Vayhi Arev, Vayhi Boker, Yom HaShabbat. No dice. ¿Por qué? Porque el Shabbat es la realización de los 6 días de la creación. Por ejemplo, ya muchas veces lo he dicho en el Talmud, al mundo venidero se le llama Yom Shekulo Shabbat, el día en que todo es Shabbat. ¿Tú crees que en el mundo venidero va a haber días y va a haber horas y relojes y de estas cosas? Eso es pensar de una manera, no sé, digamos, desprendida. Entonces, ¿qué pasa? Como lo he explicado recientemente, con relación a las últimas fechas, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shmini Atzeret, estos no son días. Entonces hay quienes piensan que en el mundo venidero vamos a estar esperando que sea el 15 del mes de Tanín para... Pues no, porque es que la temporalidad va a dejar de existir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas fechas vienen a representar un panorama de una realidad totalmente distinta y a veces, repito, tal vez difícil de imaginar. Pero hay quienes piensan que van a ir las naciones a Sukkot porque Zacarías dice que las naciones irán a ofrecer. A ver, tienes que pensar muy racionalmente, ¿sabes? Porque no va a ser así. Entonces se está produciendo una confusión que, como bien dice mi esposa, ¿sabes qué? Gracias a Dios que cuando Él venga ya no vamos a tener esta mentalidad tan cerrada que tenemos ahora. Menos mal, ¿sabes? Porque si dependiera de lo que si nosotros siguiésemos teniendo la misma forma de pensar en el mundo venidero, ya te digo, el lío sería infinito y eterno para rematar. Pero no, yo la verdad descanso en eso al saber de que cuando Él venga seremos transformados y se acabarán todas estas discusiones y todas estas opiniones. Y es que a mí me parece y sabes que ya, en aquel día se acabará todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que el no tenerlo claro ahora, por ejemplo, es lo que está llevando a muchas personas a tomar unas direcciones peligrosas. Ojo, las direcciones peligrosas. Mucho pro Israel, mucho pro templo, mucha cosa levítica, y eso te va a hacer un barullo muy tremendo, un enredo impresionante. Entonces retomo la idea, ¿cuál es el calibre que van teniendo los mandamientos? Cuando alguien te pregunte, ay, ¿ustedes por qué no apedrean entonces? Acuérdense, ¿quiénes eran los que dictaban la sentencia en la antigüedad? Los jueces. Nadie apedreaba sin la autorización de un juez, ¿vale? Bien. Después de la época de los jueces, en su momento, ¿quién llegó a ejercer de juez? Era el rey de Israel. Nadie podía apedrear o ejecutar a alguien si el rey de Israel no lo sentenciaba. Ya vimos el caso de Salomón, ¿no? Y después de los reyes, ¿qué vino? Lo que apareció en el escenario en su momento fue el Sanedrín. Lo que el Sanedrín primitivo y luego el Sanedrín de la época de Mashiach, ¿no? Nadie en Israel podía condenar si el Sanedrín no lo había autorizado. Se acabó el Sanedrín. ¿Qué hay hoy? ¿Quién es el que tiene el juicio en su poder? Nuestro Señor, ¿no? Todo está escrito, ¿no? Todo el juicio ha sido dado al Hijo. Bien, vale. Entonces, ¿quién es el que tiene autoridad para juzgar? Es Él. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, como bien dijo el apóstol Pablo, tenemos potestad para excluir de la congregación, de nuestras congregaciones, a los que incurran en una clarísima demostración de incredulidad. Incredulidad, entiéndase, todas las delitos de muerte, principalmente, ¿no? Bien lo dice Pablo a Timoteo, al que cause divisiones después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Al que cause al hombre de herejía, apártalo. A este quita este perverso, ¿sabes? Y ya está. Pero el apedreamiento, la sentencia de muerte, la ejecutará nuestro juez en aquel día. Esa es la respuesta. Entonces,
No es que nosotros vayamos de buffet tomando lo que a nosotros nos parezca, nos convenga, porque es lo que algunos pueden llegar a decir. Yo quiero que todos ustedes mediten esto que estamos hablando y dimensionen que la razón de por qué unas cosas siguen y otras no es por la revelación que han tenido, ¿ok? Porque todavía tenemos necesidad de seguir distinguiendo lo santo de lo profano. Pero en aquel día, cuando todo sea Shabbat, ya no habrá necesidad de separar lo santo de lo profano. Es que todo será santo. Me estoy haciendo entender. En aquel día, cuando ya todos seamos perfectos, yo no tengo necesidad de estar pendiente si la mujer es ramera o es adúltera. Es que ya no van a existir. Entonces, ¿qué sentido tiene un mandamiento que ya no se necesita? ¿Me hago entender? Pues eso, entonces alguno, si le quiere llamar con malicia, dirá, entonces estás aboliendo. Aboliendo no, es que ya no lo necesito. Alguna vez creo que puse este ejemplo. A ti digamos, te impacta, por ejemplo, si tú no eres una persona que se droga, a ti te tienes sin cuidado o te afecta que prohíban las drogas, por ejemplo. A ti te da igual. Ha prohibido drogarse. Bueno, pero yo nunca me he drogado, ni lo necesito, ni me pasa por la cabeza. Pues a mí me da igual esa prohibición. Para ti, realmente no existe, ¿sabes? Entonces, hay que saber cómo se va, digamos, desarrollando programáticamente la Torah. Hay otras cosas que nosotros seguimos observando hasta que las condiciones por las que se dieron sean tan plenas que ya no haya necesidad de hacer esa distinción. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y esto es un ejemplo muy bueno y bíblico, para que vean que no estoy haciendo yo historias en la cabeza. El apóstol Pablo en Romanos 14:14 dice, nada es quinón, dice en griego, en sí mismo. Si alguno sigue creyendo que hay algo quinón, para eso lo será. ¿Por qué? Recuerden, es que esto es importante tenerlo clarísimo. A ver, la palabra quinón originalmente en griego, ¿ok? Esa palabra, como bien lo he explicado en alguna clase, en alguna reunión, significa el equivalente de hol, ¿ok? Hol. ¿Y qué hemos dicho que es hol? Hol es una subcategoría de Tahor. Eso lo he dicho. Muy bien. Pero ¿cuándo tiene sentido el hol? El hol tiene sentido en tanto que existía el templo. El hol tenía sentido en tanto que existía el templo. Ya que el templo no existe, pues ya no hay necesidad de decir esto es Kodesh y esto es hol, porque ahora todo basta que sea Tahor, ¿ok? Entonces quiero que lo sepan. Hol era, voy a decirlo aquí más bien, era una subcategoría de Tahor. Voy a colocar aquí la otra, era Kodesh, porque iba al templo, ¿no? Porque iba al templo. Pero ahora, repito, el hall tenía sentido en tanto que existía el templo. Ahora que ya no existe, pues ya no hay necesidad de decir esto es hall, porque ya es tahor, ya es suficiente. ¿Qué pasa? Que los judíos fariseos de la época de Mashiach habían distorsionado esto y habían hecho que hol fuese sinónimo de incomestible. Óigase bien, fue el fariseísmo, oiga, que esto es muy importante para que no se confunda, ¿no? Fue el fariseísmo el que inventó la idea de que hol era algo incomestible, porque ellos se habían autoimpuesto comer solo Kodesh, como si estuvieran en el templo todo el tiempo. Por eso, esta gente hasta el día de hoy lleva las cosas a ese extremo. Un judío come como si estuviera comiendo cosas del templo. Y por eso tiene un montón de aplicaciones, de riguros, de restricciones que se autoimpone, porque él solo come Kodesh. Y eso está reflejado en la respuesta de Pedro en la visión. Él le dice a Hashem, le dice, yo ni hol
ni mucho menos tamé he comido. ¿Cómo me estás diciendo mata y come? ¿Sabes? Mira lo que dice, ni hol, ni siquiera, y mucho menos tamé. Eso refleja, repito, un carácter muy ultraortodoxo, pero la Torá nunca dice que el hol no se puede comer, en ninguna parte, porque hol es tahor, y si es tahor se puede comer. ¿Te das cuenta? Entonces, se acaba el templo, ¿sigue teniendo sentido separar Kodesh de hol? No tiene ningún sentido. A eso me refiero, y no es que yo esté diciendo abolicionistamente estas cosas, es que es la realidad, tiene que ser muy lógico y muy sensato. Así sucesivamente, repito, cuando le ponemos la lupa a algunos mandamientos, sobre todo que tienen que ver con el templo y sacerdocio, vas a entender definitivamente que las condiciones en las que se dieron ya no existen. Volviendo a lo que estamos estudiando hoy, si a un Cohen levita le prohibían tomar una mujer con X credenciales deterioradas, como dije, era para salvaguardarlo tanto a él como a ella. Pero si hoy la realidad espiritual nuestra nos restaura y nos pone tanto a unos como a otros en el mismo nivel espiritual, en el mismo plano y en igualdad de condiciones, ¿qué sentido tiene seguir distinguiendo entre el pasado de alguien y el presente? ¿Me hago entender? Eso es la demostración más sencilla de que no sigue vigente ese tipo de legislación. No sigue vigente. Entonces lo mismo pasará con los sacrificios. ¿Cuál era el objetivo y el contexto de los sacrificios? Traer la reconciliación con Dios, llevar al hombre a la concientización, a tratar. Ahora estas cosas existen, pues ya no se necesitan. Ahora tenemos Ruach HaMashiach. Ya no necesito del proceso de constricción, de confrontación, de llevar un sacrificio, verlo morir allí, el animal desangrado y todo. No, no, ya no necesito eso. Pero no lo digo yo desde mi soberbia, lo dice el Evangelio, que ahora somos nueva criatura y ya las cosas viejas pasaron. Y el poder que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos instruye, nos redarguye, nos edifica, como para yo tener, para yo estar pensando en volver a hacer sacrificios de animales, definitivamente, ¿no? Marlenis, adelante. Marlenis. Buenas tardes, hermano Eric. Con respecto al templo físico y a lo que dice la palabra que nosotros somos templo, ¿qué relación hay en cuanto al mandamiento que usted está explicando ahorita y la práctica? A Esa es ver, mi pregunta. es que lo que estoy diciendo ahora, si ¿qué dice el Evangelio? Que nosotros ofrecemos ahora sacrificios espirituales. Esa cita yo la puse hace poco en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo porque es que hay que leer el Evangelio, que estas cosas nos distraen. Tanta historia y tanta arqueología y tanta cosa y ya luego no estás leyendo el Evangelio, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí en Pedro, ¿no? En la primera carta de Pedro. Vamos a compartirlo en pantalla. ¿Qué dice aquí? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Óigase bien, somos las dos cosas, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua HaMashiach. A ver, acuérdense que aquí lo hemos estudiado. Todos los sacrificios que se iban a hacer en la antigüedad tenían que cremarse en el altar que estaba fuera, en el altar de cobre, al lado del Olat Hatamid, ¿ok? Olat Hatamid, que es traducido como el continuo sacrificio. No me gusta, pero voy a colocarlo aquí para hacerme entender, ¿no? Entonces, si tú llevabas cualquier sacrificio, tenías que o ir en la mañana o ir en la tarde, en la puesta del sol, y junto a esto que ardía aquí, ahí hacías tu sacrificio. ¿Qué acabamos de leer? Ofrecer por medio de él. Ah, o sea que Yehoshua HaMashiach es el Olat HaTamid, es la reconciliación perpetua,
y yo por medio de él, de su sacrificio, ofrezco a Dios mis sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Los que confiesan su nombre, los que confesamos con nuestros pecados también. Acuérdense que es eso, ¿no? Porque básicamente no se trataba de llevar el animal degollado y que se quemara allí, es que tú tenías que confesar y reconocer que habías hecho mal y tratar de evitar repetirlo y reincidir y todo lo demás, ¿no? Resulta que bajo ese sistema antiguo, estas cosas no funcionaban al 100%. Había quien no aprendía y tenía que, y reincidía y volvía, tenía que llevar el animal. Resulta que hoy estamos en otra realidad, en otra dimensión. ¿Me explico? Entonces, como sacerdocio, como libres, por eso me gusta usar más la palabra libres. Nosotros como libres hoy, con acceso libre al lugar santísimo en los cielos, y esto obviamente es una realidad espiritual, ¿ok? Ofrecemos nuestros sacrificios espirituales delante de Él y por medio de Él. Sacrificios que, repito, son la confesión de nuestros pecados, pero también la confesión de Él como nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces, ¿a quién a estas alturas se le puede ocurrir o pasar por la cabeza de volver a los sacrificios? Animalitos y a cosas mecánicas, cuando es como, no sé, pretender devolverse a estos coches que se encendían dándole manija al motor, ¿vale? Cuando hoy ya tienes coches de hidrógeno. ¿Me explico? O sea, ¿quién va a querer ir a comprar un coche de manija? Que además no hay ni repuestos ni nada por el estilo, ¿no? Hombre, obviamente la vida va avanzando y así, repito, estoy poniendo un ejemplo muy común de hoy para entender que espiritualmente pasa así. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, pero ¿quién les ha perturbado el entendimiento? ¿Cómo es que ustedes que empezaron entendiendo el mundo espiritual han recaído y se han devuelto a los pobres y débiles rudimentos? Hombre, que ya eso pasó, ya no tienes necesidad de venir a depender de un animal. Ahora imagínate el lío, además de todos los creyentes de la diáspora de las naciones, si Pablo se hubiese puesto a decir, tienes que ir al templo a ofrecer sacrificios. Imagínate la logística, ¿eh? Y ahora, hay que ver si los iban a dejar entrar. Acuérdese el alboroto que le armaron a Pablo porque le acusaron de que estaba metiendo gentiles en el templo. Óigase bien que esto es muy grueso, ¿eh? Como que entonces, imagínate el dilema y el vacío legal en el que cayó Pablo, entre comillas, ojo, pero que no se confunda con lo que estoy diciendo. Porque entonces, si él va y predica el evangelio y llega a tantos gentiles masivamente y les dice, supongamos que les dijera, oye, gentiles de las naciones, tienen que ir al templo a ofrecer sacrificios. Supongamos que todos los gentiles obedecen y vienen en masa al templo, vienen las autoridades del templo y dicen, aquí no puedes entrar si no te conviertes al judaísmo. Pero resulta que para convertirte al judaísmo tienes que negar que Yahushua es el suficiente salvador. Vaya dilema, ¿no? Esta gente se queda en el limbo. Entonces, ¿qué haces? Ellos, esos judíos del templo, les estarían haciendo violar la ley, entre comillas. Pero resulta que no va por ahí la lógica. Obviamente tú no ves en ningún momento a Pablo instando a los gentiles a ir a hacer sacrificios al templo, ni siquiera ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Poco a poco, la centralidad del templo se iba difuminando y hay que dejarlo ir, no pasa nada. Hay que dejarlo porque ya Hashem había decretado, no va más. Pero hay gente que se niega a perder. O sea, yo creo que esto hasta de pronto está conectado con algún asunto psicológico, o emocional, ¿no? No lo quiere dejar, no lo quiere soltar. Imagínate tú la logística de los gentiles queriendo ir al templo y siendo rechazados allá por las autoridades judías. Vaya dilema. Entonces, ¿qué vemos? Pablo manda a los gentiles en Corintio, celebremos la fiesta, pero no los manda a Jerusalén, los manda a celebrarlo ahí, en la ciudad de Corinto. No ves haciendo tours, ni planes, ni logísticas para ir masivamente en barco a Israel. ¿Me explico? No lo ves en ese plan a ninguno de los apóstoles.
Pedro escribe una carta a los creyentes que están en Babilonia y no les insta en ningún momento, tienen que venir a celebrar en Jerusalén porque la ley hay que cumplir la rajatabla. Ellos sabían que eso ya iba a desaparecer. Y en un momento determinado se dieron cuenta, oye, es verdad, esto hay que dejarlo ir. Ya está, se va a acabar y se acabó. Pero hoy, después de acabado, la gente quiere volver. Repito, vaya dilema y vaya vacío y vaya dificultad que se creará el día que levanten ahí un templo. Muchos se van a estrellar y ojalá se estrellen para que se les acabe la ilusión, ¿no? Las cosas, las nubes que le han metido en la cabeza, que creen que los van a recibir allá con los brazos abiertos. Y si eso llega a pasar, será el testimonio auténtico de que ahí evidentemente no se está haciendo la voluntad de Dios tampoco. Porque si tú vas a ese templo y al lado está el budista, y al lado está el hinduista, y al lado está el pagano, el brujo y el otro, ¿tú crees que Dios entonces es Dios de todas esas naciones así igual? Y todos son hermanos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy complicado. Entonces, vamos a ir viendo que estos, como para ir ya pasando números, ya se han dado cuenta, todo esto que hemos estado hablando hoy, tenemos, repito, que mantenerlo firme, claro, porque todas estas legislaciones, por ejemplo, la mitzvah 160, sigue diciendo, una mujer repudiada a su marido no tomará. Bueno, a ver, eso es un tema clásico hoy, por ejemplo. Dime tú, una mujer que hoy es creyente o un hombre que hoy es creyente, que en el pasado se divorció de su pareja del mundo sin motivos bíblicos, porque la gente en el mundo se separa por cualquier cosa, se les acaba el amor, la chispa, lo que sea, se dejan, se separan, se divorcian, y hoy es creyente. ¿Qué le vas a decir? Ah, es que como tú eres divorciada y no fue legalmente por la Torá, entonces yo no me puedo casar contigo. A ver, ¿en serio? ¿Cómo que no? Es que ya lo que pasó antes de ser creyente no viene a cuenta, no viene al caso. Ahora es creyente, cuenta lo que pase de aquí en adelante. ¿Me explico? Entonces, cuando aquí leemos una mujer divorciada de su marido no tomará, bueno, eso a mí me resbala. ¿Por qué? Porque resulta que esa mitzvah hoy no está activa para los santos, para los libres, porque es nueva creación. Lo que haya pasado en el pasado, pues ya fue. No se tiene que traer al caso, repito, porque me he encontrado a veces con consultas de ese tipo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si se divorció y no era de acuerdo al Torá? Mira, borrón, cuenta nueva. Como que también, por ejemplo, ha pasado esto, ¿eh? Oigan este caso, eso fue hace muchos años. Alguien se dio la situación, por ejemplo, que en la Torá dice que si un hombre le da carta de repudio a su mujer, ya no la puede volver a tomar como su esposa. Sí lo saben, ¿no? Está ahí en Deuteronomio 24. Bien, pues resulta que viene esta pareja a la congregación y se ve que antes se habían divorciado y ahora se habían reconciliado y tenían un miedo encima, porque es que la Torah dice que si yo la repudié no la puedo volver a tomar como esposa. Y dice, a ver, ¿cuándo pasó eso? No, eso era cuando éramos incrédulos, ¿no? Ahora están aquí los dos, ya está, se acabó. ¿Qué sentido tiene aplicar una cosa cuando no existe el escenario, ni se puede equiparar, ni puedes aplicar una ley de manera retroactiva? Ustedes lo saben, inclusive las leyes de las naciones, los magistrados, los jueces, tienen que decidir a veces inclusive hasta qué año se aplica una ley retroactivamente. Y a veces de pronto ni siquiera es retroactiva. ¿Sabes? Retroactiva significa que se devuelve en el tiempo. Supongamos, hay gente que le violaron unos derechos laborales hace 20 años y hicieron una demanda, una protesta, lo que sea, y ahora el juez toma una decisión y dice, bueno, a ver, esta nueva legislación hemos entendido que sí es verdad, se les violó los derechos, pero solo vamos a reconocer hasta 15 años. Hasta 15 años atrás. No llega hasta los 20 porque la situación era diferente, lo que sea. Como puede ser que otra legislación diga de aquí en adelante cambia, pero no es retroactivo. Todos los que hayan sido perjudicados
los que hayan sido afectados antes de esta ley, lo siento, ¿qué te puedo decir? Discúlpame, pero ahora entendemos las cosas diferentes y de aquí en adelante cambia. ¿Me explico? Pero los que no tienen esta madurez, esta forma amplia de pensar, porque es que hablan mucho de la ley, pero no saben ni cómo funciona la ley. ¿Qué pasa? Que entonces quieren aplicar leyes retroactivas y está pasando a veces esto. Que es que nos habíamos divorciado y ahora nos hemos reencontrado y entonces, ¿qué pasa ahora? No la puedo tomar. Ya eso fue en el mundo, eso ya pasó. Pasa una raya y olvídalo. Encárgate de aquí a lo que sigue, ¿sabes? Así de simple es. Entonces, cuando leemos estos mandamientos, bueno, es un recordatorio, seguramente podemos aprender más cosas todavía, claro está, pero que, oye, para nosotros estamos en otra realidad, definitivamente, ¿no? Aquí sigue diciendo el 161, la advertencia porque fue advertido el sumo sacerdote, solo él, de que no tomase una mujer viuda. Imagínate tú el caso de las viudas. Vaya lío, ¿eh? Pero bueno, menos mal que por lo menos en el antiguo sistema esto solo afectaba al sumo sacerdote. Pero fíjate tú qué interesante, ¿no? El sumo sacerdote no podía tomar una viuda. Y aquí quiero recordar esto para ir terminando ya. Muchas de las prohibiciones que recibía el sumo sacerdote o los levitas, recuerden que tenían la finalidad de exhibir, por un lado, la santidad de Dios y por el otro lado, lo que solo Dios podía hacer. Tiene mucha lógica lo segundo, si le ponen atención. Porque, por ejemplo, y lo voy a decir de esta manera, ¿quién es la esposa de Dios? Metafóricamente hablando, su pueblo Israel, nosotros. Vale, muy bien. Su esposa, ¿no dice el profeta Oseas que fue adúltera, por ejemplo? Que adulteró, que se fue con los asirios, luego con los babilonios, y se pervirtió y se prostituyó debajo de todo lugar frondoso y todo lo demás. ¿Cómo es que Dios tan santo se toma una mujer así? Si le aplicamos la ley al propio Dios, estaríamos prohibiendo a Dios que tome a su propio pueblo. Vaya locura, ¿eh? ¿Me explico? Y hay gente que piensa así. Es que Dios no puede porque la Torah dice, a ver, ¿qué estás queriendo decir? O sea, que Dios echó la soga del cuello y él mismo se está prohibiendo cosas que no se enteró que luego iba a hacer. Pero ¿qué forma de pensar es esa? ¿Me explico? Entonces, si el Cohen Gadol representaba a Hashem, por ejemplo, las prohibiciones que él recibió sobre con quién se iba a casar, repito, por un lado mostraban que él no podía estar unido con las consecuencias del pecado. Así como, por ejemplo, que el Cohen Gadol no podía tener defecto físico. Y eso no quiere decir que Dios sea un discriminador. No, significa que Dios no está afectado por el pecado, ni tiene comunión con, con el pecado ni las consecuencias del pecado. En el caso de la viuda, por ejemplo, es viuda por una consecuencia del pecado que es la muerte, no porque la viuda en sí tenga ningún problema, ¿no? Pero ella es una afectada por el pecado. Entonces el Cohen Gadol no se puede unir con una afectación del pecado. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que Hashem no puede hacerlo, ¿sabes? Porque él está por encima de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque la viuda en el futuro iba a ser restaurada. La que fue divorciada, la que fue desechada, también iba a ser restaurada. Entonces, en el largo plazo y en función del poder de Dios, él efectivamente, y me vino esta cita a la memoria y con esto ya me voy a despedir, ¿qué dice el Evangelio acerca de nosotros? Acerca de nosotros, su pueblo. Vamos a leer lo que lo hemos tratado hace poco en Efesios, que lo tengo. Amad a vuestras mujeres así como Mashiach amó a la congregación, al pueblo de Israel, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola hecho apta en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De ese mismo modo, los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Lo ven? Entonces, está clarísimo, ¿sabes? Es muy sencillo de comprender, pero para que sea sencillo, tienes que aceptar de manera absoluta y solemne la autoridad del Evangelio.
Si tú te pones a cuestionar lo que dice el Evangelio, y es que la Torá, es que la Torá dice, es que la Torá, a ver, no vas a pasar de, de nada, o sea, no vas a crecer en lo absoluto y te vas a ver expuesto a un camino peligroso, terminando como los Gálatas, repito, en la carne. Dice, será la misma situación con la mujer adúltera que llevaron a Josué, la cual quería apedrear, que la mujer no era creyente y que solo era de nacionalidad israelita, por eso Jesús la perdonó. A ver, ese es un pasaje complicado, pero ya que lo tomas, ya que lo preguntas, cuando hice el estudio de Juan lo expliqué. A ver, resulta que primero que todo hay que decir que ese pasaje de Juan 8 está todavía en tela de juicio, es decir, todavía hay que evaluar si es parte del relato original porque algunos manuscritos antiguos parece que no lo avalan, ¿ok? Pero entonces nos planteamos la pregunta, vale, ¿y si sí es parte del relato y si es verdad eso que aconteció allí? Lo que hace Joshua es decirles a ellos, a los que le iban a apedrear, lo siguiente: si ustedes creen que este procedimiento está bien hecho, adelante. Y aquí hay muchos defectos de forma en ese relato o en eso que ellos iban a hacer. Primero, como lo dije hace un momento atrás, nadie podía ejecutar a nadie sin mediar la autorización de los jueces y los tribunales. Segundo, la Torá en tal caso ordenaba apedrear al hombre y a la mujer. Entonces, ¿por qué van a apedrear solo a la mujer? Dime tú, ¿qué pasó con el hombre? ¿No se supone que los habían pillado en flagrancia, ahí en el acto mismo del adulterio? ¿Y dónde está el hombre? Se les fue. Ah, pues busquen al hombre primero y ya cuando lo capturen lo traen y aquí lo apedreamos. Y que un juez lo autorice. Pero ¿sabes qué estaban al mismo tiempo provocando esta gente con esa escena tan patética? Que Yehoshua se atribuyese a funciones que no le pertenecían. Porque si Yehoshua hubiese dicho, sí, hay que apedrearla y yo lo autorizo, él estaba incurriendo en lo que llamamos hoy usurpación de función pública, porque él no era juez. ¿Me explico? Él no era juez. Acuérdense que vienen un par de hermanos a discutir, maestro, dile a este que me dé mi parte de la herencia. ¿Y qué respondió él? ¿Quién me ha puesto a mí por juez de estas cosas? Ahí están los tribunales, vayan allá. ¿Se dan cuenta? Él no se puso nunca en función de juez en este mundo y en estas circunstancias. Ahí estaban los tribunales. Como en su momento dijo, llévale al sacerdote lo que tienes que llevar, punto, porque es lo que hay. ¿Sabes? Pero llegado el momento, pues hay unos cambios sustanciales en la manera de proceder. Entonces, cuando él le dice, supongamos que ese relato es verdadero, y se vete y no peques más, hombre, porque no hay la evidencia contundente. Supongamos que él está diciendo eso, y no, a mí no me vas a mentir, de pronto si estabas en algo malo, pero vete y no peques más, le está, por un lado, respetando el debido proceso, que eso es algo que mucha gente hoy no entiende y tienen que saberlo. Cuando llevan a una persona que la han capturado porque lo señalan de cometer un delito, a menudo pasa que el juez lo deja libre. ¿Por qué? Y la gente se enardece, ¿no? Y condenan al juez y el juez y la justicia. A ver, yo trabajé en el sistema penal de Colombia, ¿vale? En la fiscalía de allí. ¿Y qué pasa? Que hay unos procedimientos en la ley y el juez no está por encima de la ley. ¿Y qué hace un juez? El juez dice, bueno, ¿dónde están las evidencias que condenan a este hombre? No, que no hay. Ah, pues mira, lo tengo que dejar libre. Es que esto no es porque a él lo señalen y él fue, no, no, que venga el que señala, que sea testigo y lo acuse, que venga aquí. Pero esto no es de, es que yo lo vi. Ven y demuéstralo y sosténlo aquí. Pero ¿qué pasa? Que eso la gente no lo sabe y nada más sale la noticia, fue dejado en libertad el fulano señalado de tal cosa. No, no, es que no es porque el juez sea malo y porque sea sinvergüenza y no haya justicia, no, que las leyes están muy bien hechas. Lo que pasa es que lo que sí falla es lo que se llama la policía judicial, es decir, ese brazo de la justicia que tiene que recopilar pruebas en algunos casos, pero en el otro es porque son falsas acusaciones o porque no se ha podido demostrar. Por ejemplo, acaba de salir la noticia antes de ayer
impresionante. Una señora en Estados Unidos, después de 19 años, ha demostrado que ella no fue la que mató a sus hijos. La habían acusado hace 19 años de haber matado a sus 3 hijos, y la metieron presa. 19 años después, la ciencia ha probado que no fue ella. Imagínate, ¿sabes? La cosa no es fácil, ¿eh? Entonces, hay situaciones como estas en la que hay un procedimiento. Entonces, si Joshua dejó ir a la mujer y supongamos que ella estaba cometiendo adulterio, él está respetando el debido proceso y le está diciendo, mira, si de aquí a mañana te demuestran que eras en adulterio, oye, morirás, ¿eh? O sea, yo no voy a evitarlo, pero ¿qué te puedo decir? Vete y no peques más. Eso sí. Lo otro, lo que hayas hecho o no hayas hecho, ya te lo demostrarán. Pero ojo, si no te lo demuestran, no vayas por ahí de alegre como inocente, que inocente no serás delante de Dios. Arrepiéntete y no peques más. ¿Hago entender? Entonces, no es anulación de la ley, es respetar el debido proceso. Porque es que si Josué dice, sí, sí, yo sé que ella es adúltera, él lo tenía que demostrar con pruebas y evidencias. No era, es que yo soy profeta y sé que no, no, así no funciona, ¿eh? Tenía que haber una demostración y aparte, como ya lo dije, tenía que traer al implicado, al hombre. Por eso, ese relato es un ejemplo perfecto de los fallos de forma en un procedimiento legal. ¿Qué hace Joshua? Lo resuelve. Por ejemplo, el caso de José con María. Viene ella y le dice, ay, es que estoy embarazada de Roja Kodesh. Ya, bueno. Pues mira, yo no puedo demostrarte lo contrario, ¿vale? Pero yo esto no lo puedo seguir tolerando. Ya la sociedad, ya Dios se encargará de juzgarte. No te voy a sacar a que te apedreen porque facilito te acuso de adulterio. Pero ya que me estás diciendo una cosa tan seria, tan fuerte, tan increíble, yo no tengo la manera de mostrarte lo contrario. Tú sabrás. Pero esto se acabó aquí. ¿Y qué dice? Que como era un hombre justo, decidió dejarla en secreto. No salió como un arrebatado legalista, mira, está embarazada, apedréenla. ¿Me explico? Una persona mesurada, madura, de un conocimiento de todas las implicaciones de lo que es la justicia, ¿no? Cualquiera entonces que José le dio miedo a aplicar la ley. No. Fue muy sabio. Y efectivamente, esperó un tiempo y Dios le habló, como ya sabemos, ¿no? Y el asunto quedó ahí. ¿Te das cuenta? Entonces no es nada más salir y apedrear y salir y con... No, hay cosas muy profundas en el tema de la justicia. ¿Y qué pasa? Que algunos malinterpretan esto y creen que Joshua estaba anulando la ley. No la está anulando, está respetando el debido proceso. Si en la ejecución del debido proceso una persona sale, entre comillas, absuelta, no significa que no se esté haciendo justicia. La justicia triunfa cuando se aplica el debido proceso. Ténganlo clarísimo. Y eso puede ser que no termine como tú te imaginas que va a terminar. ¿Me explico? Tal vez no termine como tú te lo imaginas. Hay mucha gente para las cuales justicia es que la persona sea torturada o se pudra en la cárcel y resulta que tal vez ese no es el sentido de la justicia. Por ejemplo, mucho menos, imagínate tú, Dios que es restaurador, tal vez no se va por allí. Tal vez no es que el que pecó se va directamente al infierno, sino que lo restaura y lo repone y ya está. Ahora, ¿qué he dicho en alguna ocasión? Si yo, supongamos, oye, yo maté a alguien en el pasado y ahora lo confieso, soy creyente, ahora lo confieso, bueno, si me meten preso tengo que asumir las consecuencias, que las cosas son así. No puedo ahora callármelo, bueno, ya yo se lo dije al Señor y ya está. Hombre, porque la justicia es la justicia. ¿Sabes? Entonces yo voy, digo, oye, yo cometí este delito, o yo hice este fraude, yo hice esta cosa, y me acojo a lo que la justicia determine en ese caso. Ahora, que también es verdad, evidentemente, que eso tiene que pasar por el consejo de los hermanos, que encaucen el asunto y a ver qué resuelve Dios, porque también es verdad que, por ejemplo, Dios hace cosas impresionantes y de repente la persona confiesa y no le dan tantos años como de pronto se pensaría y pasan muchas cosas, ¿no? Pero las cosas hay que hacer el debido proceso. Dice,
una persona aquí que, bueno, que ha sufrido una violencia y ha aprendido a perdonar, etcétera, y la saludo. Me dicen que yo no debo hablarle. Bueno, es que nadie te puede imponer estas cosas. Si tú has perdonado y te nace saludarle, pues ya está. Pero ese es el concepto de justicia rajatabla, ¿sabes? El concepto dice, no, es que no, que no. Pero ¿quién te va a decir si a ti te nace? Imagínate. Te va a decir yo no perdones. A ver, ¿yo quién soy para decirte que no perdones? ¿Sabes? Pero las cosas evidentemente tienen que ir ordenadas en ese sentido. Ahora, que ha hecho mucho daño a veces también es verdad, eso que hace parte del coaching, no, perdona por ti, no perdones por el otro. A ver, una cosa es que yo perdone en mi corazón y no tenga odio, ni rencores, ni cosas, pero otra cosa sí es verdad, la justicia para esa persona por su bien. Ojo, por su bien, porque la justicia tiene el objetivo de restaurar. Y entonces, evidentemente, se le aplica el debido proceso para, por si acaso Hashem le restaura. Si Hashem no le restaura en la aplicación de la justicia, pues ya sabrá él lo que hará con esa persona. ¿Vale? Así de sencillo. Bueno, muy bien, Javerín, hemos terminado por hoy. Voy a recordar dónde lo hemos dejado, solamente por llevar el orden. Hemos llevado la 161 y yo diría que inclusive la 162, pero bueno, la próxima vamos a retomar por aquí, porque acá hay un tema que inclusive afecta el asunto de la adopción. Es un tema muy polémico en Israel, sobre todo, ustedes no se imaginan, la de discusiones que hay sobre la adopción. Muy complicado eso, ¿eh? Ellos tienen una forma de pensar muy extraña, se nota que no tienen la luz del Evangelio. Y por eso esta mitzvah la vamos a estudiar la próxima, sobre el tema de la adopción, muy importante. Bueno, muy bien, entonces nos despedimos, ha sido un placer interactuar, compartir. Espero que, repito, esto nos ponga a pensar mucho y que Hashem nos lleve a una mayor madurez espiritual y balanceada, equilibrada entre la Torah y la gracia. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. Letraot.